Mayor de San Andrés, el doctor José Luis Montaño. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, para poder entender todo lo que está ocurriendo en este momento en el país. Gracias, bienvenido. A sus órdenes, Jimena. Estamos acá presentes para explicar a los televidentes cuál es el fenómeno meteorológico que genera estos riesgos en las ciudades bolivianas, en el entorno boliviano en general. Bueno, el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, un pequeño paréntesis para que el ciudadano también conozca, surge por un convenio en 1972 entre el Instituto de la Universidad Técnica de Berlín y nuestra casa, la Universidad Mayor de San Andrés. Desde ahí se hace ya un trabajo de investigación, un trabajo de monitoreo, un trabajo muy serio donde se ha podido dar importante información sobre estos temas. Sí, así es. El Instituto de Hidráulica y Hidrología de la UMSA es un centro de investigación dependiente de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Civil, y es un instituto que trabaja precisamente en todo lo que corresponde al fenómeno hidrológico, a los fenómenos hidráulicos, y en los últimos años estamos trabajando también con todo lo que tiene que ver con el cambio climático que está afectando a los procesos hidrológicos en Bolivia. Muchas gracias, doctor. Doctor, partiremos compartiendo las imágenes que usted también nos ha proporcionado para que el ciudadano pueda comprender de una manera didáctica, de una manera muy clara lo que está sucediendo. Podemos hablar de lo que está sucediendo en el país, primero a una manera general. Bueno, de manera general es importante mostrar a los televidentes cuál es el origen del proceso hidrológico y meteorológico en el país, ¿no? Este es un planeta lleno de agua. El mayor porcentaje de cobertura del planeta es agua, precisamente por eso es un planeta hermoso y celeste. El agua que escurre en los océanos, que se mueve en los océanos, es el elemento central que produce, ¿sí?, el fenómeno de evaporación. Y cuando las masas de agua tienden a evaporarse por efecto del calor, entonces en la atmósfera esas masas de aire que transportan las gotas de agua, el vapor de agua, se distribuyen a lo largo de todo el planeta. Entonces, este planeta celeste lleno de agua, pues tiene que confrontarse notablemente con los riesgos generados por el fenómeno hídrico. ¿Y qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre es que el planeta se mueve alrededor del Sol en tres movimientos, que son la traslación, ahí está mostrado, la rotación, que se produce en 24 horas, pero lo que es más importante para entender el fenómeno meteorológico en el planeta es que el planeta se declina 27 grados respecto a su eje. Y esos 27 grados de declinación se producen desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano. Y en el solsticio de verano nosotros nos exponemos un poco más al sol y recibimos más energía. Por lo tanto, ese fenómeno hace que las masas de aire se distribuyan de manera distinta que en el invierno. En el invierno nosotros no tenemos lluvias, son meses secos, pero en esta época hay una zona que es bueno que los televidentes sepan, la zona de convergencia intertropical, que está mostrado en el gráfico de la derecha. Esa zona de convergencia intertropical se mueve hacia el continente y por lo tanto se mueve hacia el territorio nacional. Estos vientos que mueven las masas de aire son masas de aire que provienen principalmente del Atlántico y que llegan al planeta. Pero a este fenómeno regional que se tiene a nivel de todo el planeta, nosotros tenemos algunas
anomalías meteorológicas. Y una de las anomalías meteorológicas, la que tenemos, que estamos mostrando en el gráfico, que es de enero del 2018, es decir, de hace algunos días, donde se muestra claramente de que el océano en el sector del Pacífico central muestra una temperatura más baja a la normal. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Esto ocasiona que nosotros tengamos una anomalía meteorológica que le hemos denominado la Niña. Entonces, la Niña está presente en el territorio boliviano en estos momentos. Y eso se demuestra por el siguiente gráfico, donde en celeste, cuando el valor es negativo, entonces nosotros tenemos un proceso meteorológico denominado la Niña. La Niña, ¿qué es lo que produce? La Niña genera mucha humedad en todo el continente y por lo tanto también en el país. Entonces, estas masas de aire han entrado al país y son las que nos están generando en estos momentos problemas de mucha humedad y también del riesgo hidrológico que en estos momentos tenemos, ¿no? Muchísimas gracias por esa explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió ya entrando en todo lo que ha sucedido en este último tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Tupiza? Mire, los registros que se tienen a través del Servicio de Meteorología, ¿no?, con quienes el Instituto de Hidráulica trabaja en forma muy interactiva y muy activa, porque tenemos ya varios años de trabajo, muestran de que las precipitaciones se han localizado en una zona que nosotros lo denominamos la parte alta de la cuenca del Pilcomayo, en uno de sus brazos, que es San Juan del Oro. Entonces es una cuenca, la cuenca del San Juan del Oro ha recibido unas precipitaciones muy altas en el sector que han originado precisamente de que se produzcan fuertes precipitaciones en esta zona, y la respuesta hidrológica es inmediata, es decir, el suelo está totalmente saturado y empieza a escurrir. Ahí se nota y se distingue en el gráfico, que es una imagen satelital de la cantidad de vapor que se tiene en la atmósfera, y se muestra claramente que en el sector de Potosí, entonces nosotros hemos tenido una fuerte precipitación que ha ocasionado precisamente esa crecida en el sector de Tupiza, ¿no? Entonces, ahora en la otra imagen también estamos observando que días posteriores, donde se tienen las masas de aire y las lluvias que se han localizado en el sector de Cochabamba, y es por eso que esas precipitaciones han incidido en la cuenca del valle, generando problemas de un fuerte escurrimiento en el río Rocha, y que posteriormente saturaron el suelo, y que como resultado de la precipitación también han tenido su efecto en la cuenca de Taquiña y en el municipio de Tiquipaya, ¿no? Entonces, el fenómeno hidrológico nos está mostrando que es bastante aleatorio. De los registros que se tienen desde el 2000 hasta el 2018 o 2017, en el sector de Tupiza nunca se han registrado unas crecidas de esas características. Entonces, generalmente nosotros estamos esperando de que las crecidas inunden el sector de la llanura veniana. ¿Por qué? Porque es algo frecuente, digamos, para nosotros es frecuente de que incluso con fenómenos de la Niña y del Niño, y cuando las condiciones meteorológicas son neutras, igual se inundan los sectores más bajos de Bolivia, en este caso de la llanura veniana. Entonces ya estamos casi acostumbrados a que la llanura se inunde, pero en el sector de Tupiza prácticamente nunca se ha tenido una inundación de estas características. ¿Qué fue lo que pasó? Como resultado de esa precipitación hay un proceso de escurrimiento, y a esto nosotros los hidrólogos le llamamos la amenaza hidrológica, ¿no? Una amenaza meteorológica, la precipitación, una amenaza hidrológica, pero para determinar el riesgo nosotros
además de evaluar la amenaza, evaluamos la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene que ver con la población. Sí. Y la población en estos momentos habrá que hacer un diagnóstico, mostrar de que en 1952, cuando se tienen los datos del censo de la década de los 50, nosotros teníamos una población rural que era mayor a la población urbana, pero en la actualidad la población urbana es aproximadamente cerca del 70%, mientras la población rural es mucho menor, está alrededor de los 30%. Entonces, ¿qué ha producido ello? De que la sociedad encuentre lugares donde pueda desarrollar su actividad económica, pero esto implica de que la mancha urbana empieza a crecer. Y entonces la mancha urbana a veces no es posible regularlo adecuadamente, y la gente se ubica incluso en zonas de riesgo, en los aires de río, muy cerca de la franja de seguridad. Entonces, esa vulnerabilidad que nosotros le llamamos la exposición a la amenaza, entonces nos genera serios problemas. Entonces, del diagnóstico nosotros, en general, para todo el país, podemos decir de que estos fenómenos de vulnerabilidad y del riesgo se traducen en una falta de cultura de prevención. Es decir, los gobiernos municipales no reaccionan adecuadamente con medidas de prevención que se pueden realizar durante la época seca, definir algunas tareas concretas de prevención de los cauces, de los ríos, etcétera, y esa falta de la cultura de prevención es casi general en todos nuestros municipios. Pero ¿cómo se puede prevenir cuando hay estos asentamientos, cuando la mancha urbana ha ido creciendo? En realidad también aquí hay una falta de planificación, y aquí están las consecuencias: el desorden urbanístico, el dejar que uno se siente donde sea, que no se respete, por ejemplo, o que no haya una normativa para regular esto. ¿Es también parte del problema? Sí, por supuesto. Esta es una atribución que debería tener el municipio en cada una de las ciudades. Hay algunos municipios, por ejemplo el caso de la ciudad de La Paz, que ha definido claramente las franjas de seguridad, y que dependiendo de la magnitud del río uno tiene que dejar a partir del eje del río una distancia, 20 metros, 25 metros, dependiendo de las características del río. Pero hay ciudades que no han definido su normativa, o sea, no hay normativa que legisle en el área municipal las zonas de riesgo. Entonces, es un tema de, además de falta de prevención, una falta de la cultura de planificación, porque las alcaldías deberían planificar el territorio, hacer modelos de ordenamiento territorial que definan claramente que cerca de los cursos de los ríos no se puede edificar, ¿no? Entonces, ese es un problema claro. Y si a esto le sumamos la ausencia de infraestructura hídrica, ¿qué hacemos? Mire, la ausencia de infraestructura hídrica es un fenómeno también muy general en los municipios, porque las obras de drenaje pluvial son obras que están subordinadas. O sea, es cierto, son obras de un alto costo. Entonces los municipios no tienen la capacidad financiera para encarar obras de regulación, ¿no? Claro. Entonces, a veces en la planificación que realiza un municipio se incorporan en un plan operativo anual del municipio obras de graderías, empedrados, cordones de acera, que también son necesarios, por supuesto, ¿no? O sea, la persona que está en la ciudad, lo primero que pide son los servicios, pero servicios de agua potable, servicios de energía eléctrica, servicio de gas, ¿sí? Pero lo deja a un lado el tema del drenaje pluvial. O sea, el drenaje pareciera ser secundario. Pero no. Entonces, y no lo es. Ahora se nota claramente que fuertes precipitaciones originan serios problemas de inundación en cualquiera de las ciudades del país. Hay algunas ciudades que son más vulnerables, estas que están sobre cuencas prácticamente, ¿no? Mire, hay ciudades
que prácticamente son muy vulnerables a los grandes ríos. Por ejemplo, anotemos el caso del río Piraí. El río Piraí nace en el sector de Samaipá, Tamairana, y escurre y está en contacto con municipios como El Torno, La Guardia, Santa Cruz, etcétera. O imagínense, mire, el tema del centro de toda la zona metropolitana del Valle, el río Rocha tiene contacto con Cercado, con Quillacollo, con Sipe, con Vinto, ha originado el problema de las inundaciones, o sea, un desborde del río Rocha que al desbordarse se localiza en zonas de poco drenaje y se inundan, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene una lluvia de esas características como lo que ha ocurrido en Tiquipaya, torrencial? No tengo el dato exacto de cuántos milímetros estamos hablando, pero si tenemos las laderas de los cerros totalmente deforestadas, cuando cae la lluvia, cada gota arrastra los sedimentos y obviamente no estamos hablando de agua que se va a introducir, sino de agua, lodo, y que no se va a introducir, sino que va a arrasar con todo a su paso. Mire, el tema de una mazamorra es un fenómeno un tanto especial, ¿no? Sí. Hay que diferenciar del proceso hidráulico donde está gobernado casi en la mayoría del fenómeno por el agua, ¿no? Claro. Es evidente que el agua transporta sedimentos en suspensión y por arrastre. Pero ¿qué ocurre en un fenómeno de una mazamorra? ¿No? En una mazamorra hay mucho material, entonces eso hace inducir, o sea, la hipótesis que plantean los colegas hidráulicos, incluso del Valle, es que han tenido que haber algunos deslizamientos en la cuenca, o sea, movimientos en masa, ¿sí? Que pudieron haber incluso represado el cauce del río. Entonces, cuando viene el agua se encuentra con ese represamiento o esa cantidad de material suelto, entonces abruptamente empieza a reaccionar y toda esa masa de agua que debería ser agua ahora está unida con un gran porcentaje de material sólido y se origina un proceso que nosotros le llamamos mazamorra y que en términos hidráulicos le denominamos hasta que está muy cercano a un proceso, un fenómeno hidráulico no newtoniano le llamamos, ¿no? Porque hay mucho material de por medio. Y todo el tiempo hay ese riesgo permanente cuando se ha dado mazamorra, porque por ejemplo en Tiquipaya, que volvió a llover, volvía la mazamorra, volvía a llover y volvía la mazamorra y había un peligro permanente. Sí, los deslizamientos al caer y al llegar al cauce siguen incorporando material. Entonces el agua lo que hace es socavar esa cantidad de material y sigue transportando el material y sigue generando la mazamorra. Yo le comento que acá en el río La Paz, hacia el sur, en río abajo, hay sectores donde las mazamorras casi son constantes. Por ejemplo, el sector de Huaricana Alto, Huaricana Bajo, Abircato, todo ese sector de abajo donde hay los ríos de Petuila, Saitu, etcétera, son ríos muy sensibles a generar mazamorras. Entonces la mazamorra viene y arrasa con todo. Felizmente ahí no hay muchos asentamientos urbanos, porque si hubiera asentamientos urbanos, entonces sí se generaría el proceso de vulnerabilidad y se llevaría consigo las viviendas, ¿no? Hablemos de una de las cuencas mayores, creo que la de La Paz, de la ciudad de La Paz. Entre ríos y quebradas son más de 300, ¿no? Sí, aproximadamente alrededor de 300 quebradas y ríos, ¿no? Y esto va aumentando porque fíjese, la mancha urbana está creciendo, claro, y crece hacia las laderas, hacia las partes altas, y otras quebradas que no eran parte del sistema urbano ahora están incorporándose, ¿no? Y es más, el hecho del avance urbano lo que ocasiona en las cuencas de la ciudad de La Paz es que las canalizaciones, los embovedados ya sean insuficientes y a veces tengan una falta de capacidad para poder evacuar los caudales.
Hablemos de la ciudad de La Paz, de algunos ríos, por ejemplo, que unos son distintos a los otros, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos? Porque siempre apuntan a los de la zona sur. Se hablan de Aruntaya, Tangani, Teipichulo, Tijini, el río Minasa, pero también está el de Achumani, el de Irpavi. Mire, hace algunas horas ha habido el desborde del río Aruntaya, sí, ¿no? El río Aruntaya está en contacto con Irpavi 2 y ese desborde se origina en la parte alta, ¿no? Porque precipita el agua, pero hay zonas que no permiten la retención del agua, entonces empieza a escurrir el agua y lleva consigo todo el material. Se produce, por lo tanto, varios fenómenos hidráulicos que van desde fenómenos, nosotros le llamamos no uniformes, no permanentes. Las ondas punzantes. Y también, las ondas pulsantes que se originan y que lo hemos visto claramente en el río Guañajahuira, por ejemplo, que está contiguo a la costanera, donde es una interacción entre material sólido y agua, ¿no? Entonces eso viene, fíjese, desde la parte alta, desde las ánimas, donde felizmente, un esfuerzo importante por parte de los financiadores externos, han permitido a que la alcaldía tenga un sistema de alerta temprana, digamos, ¿no? Sí, claro. Que nos permite ver, por lo menos en cámaras y en niveles, qué es lo que está ocurriendo arriba, ¿no? Entonces, claro. Estos ríos tienen una característica de alta montaña, ¿no? Con las pendientes pronunciadas que derivan en sus aguas, y cuando es temporadas de lluvia vemos que bajan con una intensidad y una velocidad y turbulencia, y generan esas ondas punzantes que muchas veces hemos visto que hasta desbordan y llegan a las avenidas. Claro, llegan a las avenidas. El tema es que cuando nos piden diseñar una canalización de estas características, nosotros no podríamos diseñar para el efecto de las ondas pulsantes, que son varios metros. Entonces tendríamos unas barreras gigantes que primero económicamente no serían factibles, y por otro lado que adicionalmente generarían un impacto ambiental de una barrera espantosa, ¿no?, a lo largo del río. Entonces tenemos que confrontarnos con los ríos. El tema es no actuar sobre el fenómeno en la parte baja, sino actuar en la parte alta. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz se tienen obras como las presas dosificadoras en la cuenca del río Quelumani, que retiene parte del sedimento y impide que el sedimento baje hacia otros sectores. La zona de Achumani era muy vulnerable antes ante las inundaciones, pero felizmente ahora ya se ha logrado controlar en parte porque hay estas presas dosificadoras, y además hay un conjunto de obras que se han hecho en las quebradas, ¿no? Por ejemplo, en estos ríos de alta montaña, donde usted explicó claramente que se generan comportamientos críticos, turbulentos, y que el agua baja con una altura considerable, una gran fuerza, turbulencia, y cuando encuentran los obstáculos, ¿qué pasa? ¿Se generan ese resalto hidráulico que usted dice, o las ondas? Sí, se generan las ondas pulsantes en realidad, ¿no?, en los ríos donde hay mucho sedimento. Pero hay otros ríos, por ejemplo el río Choqueyapu, donde no tiene esa cantidad de sedimentos. Entonces es un tema de aumento del nivel de agua, de caudal, ¿no? El problema es que cuando uno maneja el tema de riesgos en ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, o incluso la ciudad de Trinidad, uno tiene que analizar y conceptualizar las soluciones desde un punto de vista integral. ¿Qué es lo que debemos incorporar a esto? Un plan de gestión integral de cuencas, de la cuenca superior. Por ejemplo, cuencas como la cuenca del río Piraí, donde SEARPI ha trabajado en forma importante, que ha logrado detener, controlar varios aspectos, porque después de la crecida de 1982-83, donde ha destruido el puente Tarumá, etcétera, SEARPI actuó, digamos, regularmente sobre la cuenca, ¿no? Entonces, eso tendríamos
que hacer en todos los municipios, agarrar y hacer un plan de gestión de cuencas. Pero por otro lado tenemos que hacer un plan de gestión del drenaje pluvial urbano, y eso se lo tiene que hacer con medidas estructurales y no estructurales. Por ejemplo, entre las medidas no estructurales están el tema de educación, porque evitaremos de que la gente eche los residuos en los sumideros, claro, de que tenga que preservar nuestras canalizaciones, no echar basura en los ríos, claro, definir una política de manejo de los escombros, porque las volquetas nos echan escombros en los ríos, y adicionalmente, aparte de esos dos planes, hablar sobre el plan de gestión de riesgos. Y el plan de gestión de riesgos, es evidente que el gobierno a través de Videsi ha hecho notables esfuerzos para definir, o sea, a través del Ministerio de Defensa, definir todas las normas y las leyes para la gestión de riesgos, pero no se replica. O sea, los municipios no los replican de manera consistente y de acuerdo a la normativa en su área, en su municipio. Son municipios muy débiles, no tienen capacidad de reacción, no tienen maquinaria, no realizan la limpieza de sus sumideros, no realizan la limpieza de sus canalizaciones. Entonces, fíjese, hay medidas también no estructurales que se tienen que definir, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en un tema tan interesante, tan necesario de conocer, para que la gente tenga conocimiento y le brindemos esta información, no a manera de alertar, sino a manera de informar académicamente, con todo lo que significa la investigación que se hace desde el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UNSA. Le agradezco mucho su tiempo y por habernos permitido compartir también estas imágenes con usted. Muchas gracias. Cuando guste estamos disponibles en el instituto para cualquier tema que tenga que ver con el agua. Muchísimas gracias. Me tengo que ir a la pausa. Le agradezco al doctor José Luis Montaño, docente investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UNSA. Aguárdenos unos segundos. Más de 30 años de aporte a la cultura nacional. Ya está Dagmar Dunchen con nosotros. Aguárdenos. En instantes vuelve la programación de TVU.